Profe, tiene el micrófono en silencio. Gracias. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a iniciar con la última clase de repaso, de estas 2 semanas de repaso. Vamos a repasar series de potencias, series alternadas, convergencia absoluta, convergencia condicional. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario que quiera hacer antes de iniciar la clase? Bueno, igual ahí en cualquier momento pueden hacer las consultas. Entonces, vamos a iniciar con el tema de series alternadas. De series alternadas no voy a hacer repaso del teorema de la cota del error. Eso no quiere decir que no entre en el examen, ¿verdad? De hecho, en estas 2 semanas fue imposible hacer un repaso de todo. Traté de abarcar la mayor cantidad de temas, pero no, ¿verdad? No da para abarcar todo lo de 5 semanas en 2 semanas. Entonces, lo que no repasé no significa que no entra en el examen, porque yo ni siquiera estoy en una comisión de profesores que hace el primer parcial, entonces no sé qué entra, qué no entra, qué le dieron énfasis, a qué no, eso no lo sé. Entonces, no asuman que lo que yo repasé es lo que entra, no. Tienen que estudiar todo. Yo traté de abarcar la mayor cantidad de temas, pero no da tiempo. El tema de la cota del error, el teorema de la cota del error para series alternadas, que nos permite aproximar series alternadas, no lo repasé o no escogí para repasarlo, porque en la siguiente semana vamos a retomarlo en el tema de aproximación de integrales. La próxima semana ya vemos materia nueva, algo que queda pendiente de series, y esa materia de la semana 6 no entra ni en el primer parcial ni en el segundo parcial. Eso se va a evaluar en un quiz o tarea. Luego yo les diré con anticipación si va a ser quiz, si va a ser tarea. Entonces, la materia nueva que veamos la otra semana no se evaluará en parcial, pero sí en quiz, en prueba corta o tarea. Ya después, a partir de la semana 7, empieza la materia del segundo parcial. ¿Alguna pregunta? Ok, iniciemos con el tema de el repaso de series alternadas. Una serie es alternada si la sucesión acotada, perdón, si la sucesión asociada tiene esa forma. Menos 1 a la n por b a la n. Donde b a la n es una sucesión de términos positivos. Y el criterio de series alternadas nos dice que si esa sucesión B es decreciente y convergente a 0, entonces la serie converge. Y es lo que vamos a aplicar en ese primer ejemplo. Una vez que identificamos que una serie es alternada, es mucho más fácil porque ya yo conozco el criterio que debo aplicar. En las otras series, ¿verdad? En las series de términos positivos, es más difícil, no es más difícil, sino que no es tan directo, ¿verdad? Hay que pensar qué forma tiene la serie y qué criterio me conviene utilizar. En las series alternadas hay un único criterio, por lo tanto, de una vez vamos a lo seguro que es aplicar el criterio. Esa serie, así como está, no pareciera ser una serie alternada, pero la podemos llevar a la forma de una serie alternada, similar al trabajo que hicimos en las series geométricas. Aplicamos propiedades de las potencias, en este caso, ¿verdad? Porque hay un menos 2 a la n menos 1 que lo puedo escribir ese menos 2 a la n menos 1 yo lo puedo escribir como menos 1 a la n menos 1 por 2 a la n menos 1. Usamos aquellas propiedades de las potencias que nos dicen que a por b elevado a la n es igual a n por b a la n. Entonces, menos 2 yo lo puedo escribir como menos 1 por 2 y elevo cada uno de esos factores a la n menos 1.
Luego, este exponente negativo, ese menos 1 que está en el denominador, yo lo puedo pasar para el numerador. Cuando lo paso para el numerador, me quedaría de la forma menos 1 elevado a la 1 menos 0. Pero, como la base es menos 1, esa expresión es igual a menos 1 a la n menos 1. Ustedes lo pueden verificar fácilmente. Entonces, esa serie yo la puedo escribir como menos 1 elevado a la n menos 1, n entre 2 a la n menos 1, y ahora sí tiene la forma de una serie alternada. ¿Cuál es la sucesión B? N entre 2 elevado a la n menos 1. Y esa es la sucesión para la cual debemos verificar las condiciones. Esas dos condiciones se tienen que satisfacer para que la serie converja. Con una sola que no sea verdadera o que no se satisface, ya puedo concluir divergencia. Por lo tanto, yo siempre empiezo por la más fácil, y para mí la más fácil es la convergencia cero. ¿Por qué razón? Porque si esa no se cumpliera, ni siquiera tengo que analizar la segunda. Una vez concluyo divergencia. Entonces, me ahorraría el paso. Si empiezo por decrecimiento, llego a la conclusión que es decreciente, y al analizar convergencia cero me doy cuenta que no converge a cero, pues hice de más el paso del decrecimiento, de la monotonía. Entonces, yo siempre inicio con lo más fácil. Ese límite da cero. Hay dos formas de hacerlo. Bueno, una es darse cuenta que aquella cadena de desigualdades, que 2 a la n menos 1 crece mucho más rápido que n. Entonces, eso va para cero cuando n tiende a infinito. El que no recuerde eso puede calcular el límite, aplicar L'Hopital. Tiene la forma infinito sobre infinito, aplican L'Hopital, deriva el numerador 1, deriva el denominador 2 a la n menos 1 por logaritmo natural de 2. Y ya ese límite presenta la forma k sobre infinito, que es 0. Cualquiera de las dos formas, pero recuerden siempre justificar por qué da 0, ¿verdad? No es simplemente decir igual a 0, ¿verdad? Porque pues yo diría, tal vez convenientemente lo dice 0 y ya, ¿verdad? Tienen que justificar por qué razón da 0. Y vamos a analizar si la sucesión B decrece. Para eso yo voy a usar la definición. Una sucesión recuerden que hay dos formas de hacerlo. Definición, o aquel teorema de que yo defino la función cuyo criterio es el término general de la sucesión, y analizando la monotonía de la función puedo analizar la monotonía de la sucesión. Entonces, por definición, una sucesión es decreciente si Bn es mayor que Bn más 1. Entonces, yo voy a ver si esa desigualdad es verdadera. Todavía no sé si es verdadera. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a suponer que es verdadera y voy a ver si llego a una desigualdad verdadera. Si supongo que es verdadera y llego a una desigualdad verdadera, puedo concluir que es verdadera. De lo contrario, pues entonces no tendría decrecimiento. Si llego a una desigualdad falsa, la desigualdad de donde partí no es verdadera. Entonces, Bn es n entre 2 a la n menos 1, y Bn más 1 es n más 1 entre 2 a la n. Ese 2 a la n del lado derecho voy a pasarlo al lado izquierdo. Y este lo voy a escribir como 2 a la n, 2 a la menos 1. Eso lo puedo hacer porque yo sé que ese 2n es positivo, ¿verdad? Entonces la desigualdad no se invierte. Ese 2 lo paso, bueno, el 2 a la n se cancela, los 2 a la n se cancelan, ese 2 a la menos 1 lo paso para el numerador.
El n que está al lado izquierdo lo paso a restar y llego a n mayor o igual que 1. Y sé que esta desigualdad es verdadera porque el intervalo donde estoy trabajando es el conjunto de los números naturales, ¿verdad? La serie está definida a partir de 1 a más infinito. Entonces, efectivamente, esa igualdad es verdadera, por lo tanto, puedo concluir que B sub n es decreciente. Y puedo concluir que la serie converge. Y ese es básicamente el criterio de desalternadas. Es muy fácil. A veces el detalle o el trabajo está en este paso, ¿verdad? Que a veces puede ser no tan fácil analizar el decrecimiento. Pero bueno, en este caso era bastante sencillo, ¿verdad? Y la mayoría de los casos es sencillo, ¿verdad? Solo que hay que tener cuidado. Si se usa definición, si se usa la función, tener cuidado en la definición de manipular algebraicamente para llegar a algo que es verdadero, ¿verdad? No forzar a que sea verdadero. ¿Alguna pregunta en este primer ejemplo? Profe, para esa parte uno supone que es creciente o decreciente y luego lo comprueba. Sí. Entonces, ok. Sí. Hay formas diferentes de hacerlo, digamos, en este caso sí. Pero recuerden que también yo puedo hacer la resta. Yo puedo empezar haciendo la resta. Si esa resta es mayor que 0, va a ser decreciente. O sea, no la supongo mayor que 0 ni nada, sino que la desarrollo, ¿verdad? Y si llego a que esa resta es mayor que 0, es decreciente. Si es menor que 0, es creciente. O analizo el cociente, ¿verdad? AN más 1 entre AN. Si es mayor o menor que 1, decido. Hay varias formas de hacerlo. En este caso, haciendo la resta también sale, ¿verdad? Hacen la resta y llegan a que es, si hago esta resta, ¿verdad? Porque también puedo hacer la resta a n más 1 menos a n, ¿verdad? Entonces nada más hay que fijarse, si yo hago esta resta y da esta particular, ¿verdad? No a n más 1 menos a n, sino a n menos a n más 1, si da mayor que 0 es decreciente y si da menor que 0 es creciente. Entonces podría no hacerlo de esta forma, que es partir de la desigualdad que yo quiero y ver si llego a algo verdadero, sino que podría hacerlo con la resta y analizar el signo de la resta, o con el cociente y analizar si este es mayor o menor que 1. El cociente, recuerden que se podía aplicar siempre que la sucesión fuera de términos positivos. En este caso la sucesión es de términos positivos, entonces se puede aplicar. Pero cualquiera de las tres formas es correcta. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, ¿hay algún otro caso en el que se utilice la derivada para saber si es decreciente? En el criterio de la integral. Ok, en este no. En este se puede, sí, en este se puede también. De hecho, digamos, yo escogí aquí definición, pero uno más adelante voy a utilizar la derivada de la función. Ok, gracias. Con gusto. Vamos a repasar ahora el concepto de convergencia absoluta y convergencia condicional. Una serie se dice que converge absolutamente si la serie en valor absoluto converge. Y la convergencia absoluta implica convergencia condicional, automáticamente. Y una serie se dice que converge condicionalmente si en valor absoluto diverge y sin valor absoluto converge. ¿Cuándo podemos aplicar este concepto? Hay dos tipos de ejercicios en que los podemos aplicar. Uno va a ser en el que nos lo pidan directamente, como el ejercicio 2 que vamos a hacer. En ese ejercicio nos dice, consideren la serie y determine si diverge
converge absolutamente o converge condicionalmente. Entonces, ahí es obligatoriamente aplicar el concepto anterior. Tengo que saber qué significa convergencia absoluta y qué significa convergencia condicional. En algunos casos, particularmente en el análisis de la convergencia de series alternadas, además de poder aplicar el criterio de series alternadas siempre, en algunas ocasiones yo puedo aplicar el concepto de convergencia absoluta y lo voy a hacer. Vean que es exactamente la misma serie que el ejemplo anterior, solo que ahora la voy a resolver no usando el criterio de series alternadas, sino usando el concepto de convergencia absoluta. Y ya voy a mencionar específicamente cuándo yo lo puedo utilizar. Además de ser serie alternada, ¿cuándo lo puedo utilizar? ¿En qué casos de series alternadas yo lo puedo utilizar? Entonces ya sabemos, ¿verdad? Que esa serie la podemos escribir de esta forma. Y voy a hacer el análisis de la convergencia absoluta. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a analizar la serie en valor absoluto. Esta serie de acá. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque si me da que converge absolutamente, yo puedo concluir inmediatamente que converge condicionalmente. Es decir, que esta serie converge. Y no necesité usar el criterio de series alternadas para demostrar la convergencia. Eso sí me da convergente absolutamente. Si no me diera convergencia absoluta, entonces ni modo, ¿verdad? Tengo que analizar la convergencia condicional y la forma de hacerlo es lo que acabamos de hacer. Entonces, ¿cuándo conviene utilizar el concepto de convergencia absoluta en series alternadas? Cuando la serie converge absolutamente. Porque entonces yo me ahorro o evito usar el criterio de series alternadas, porque puede ser, en algunas series alternadas, puede ser que el análisis de la convergencia absoluta sea más fácil que el análisis utilizando el criterio de series alternadas. Puede ser, ¿verdad? Es opcional, porque el criterio de series alternadas se puede aplicar siempre. Entonces, en este caso lo voy a hacer. Para analizar la convergencia de esa serie, voy a utilizar el criterio de la razón. Bueno, el criterio de la razón es en valor absoluto. En este caso, yo ya sé que estoy analizando la serie, la convergencia absoluta, entonces ya tiene valor absoluto, ¿verdad? Lo podría quitar sin ningún problema, pero coloquémonos para que no se olvide que el criterio de la razón lleva valor absoluto. Multiplico extremos por extremos, medios por medios. Voy a ver qué se puede simplificar. Me queda un n más 1 en el numerador, un 2n en el denominador. Este 2n se va a cancelar con este 2n a la k, pero me queda un 2 a la menos 1 que lo puedo pasar para el denominador. Y entonces ese límite da un medio. Y ya sabemos por el criterio de la razón que si ese límite da menor que 1, podemos concluir que la serie converge
Por lo tanto, tenemos convergencia absoluta. Profe, Ujú. solamente con que ese resultado haya dado convergencia, ya puede uno como deducir que es convergencia absoluta. Sí, porque estoy analizando la convergencia de la serie en valor absoluto. Si hubiera dado divergente, ya hay que ver si es convergencia condicional. Correcto. Ok. Entonces, como me dio convergente absolutamente, podemos concluir convergencia condicional. Y entonces podemos concluir que la serie dada converge. Entonces ahí tienen las dos opciones, digamos. Yo diría que para esta serie es un poco más fácil hacer este procedimiento que este otro, pero en realidad los dos son fáciles, no hay mucha diferencia. Entonces, en ese ejercicio particular, cualquiera de los dos procedimientos es válido. Pueden haber series que uno sea más fácil que otro, entonces ustedes, series alternadas, ¿verdad? Entonces ustedes escogen cuál de los dos. Ahora, este tiene una desventaja, que es que para poder que tenga sentido aplicarlo, tengo que obtener convergencia absoluta, ¿verdad? Para poder concluir que la serie dada converge. Si aquí no hubiera tenido convergencia absoluta, ni modo, ¿verdad? Me toca hacer todo este procedimiento. Ahora, si siempre se aplica el criterio de series alternadas, uno siempre va a lo seguro. Pero, repito, puede ser que en algunas series este procedimiento sea más fácil. Entonces, uno a veces lo aplica. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar al otro ejemplo que sí nos pedían analizar si diverge, si converge absolutamente o si converge condicionalmente. Entonces ahí ni modo, hay que aplicar la definición, ¿verdad? Ahí no tengo opción. Como la convergencia absoluta implica convergencia condicional, siempre es conveniente empezar analizando la convergencia absoluta, porque si yo tengo convergencia absoluta, ahí terminó el ejercicio, ¿verdad? Concluyo convergencia absoluta y automáticamente voy a tener la condicional, ¿verdad? Ahora, si yo empiezo por la condicional, si me dio divergente, perfecto, ahí termina el ejercicio, pero si me dio convergente, yo tendría que analizar la convergencia absoluta, porque podría ser que converge absolutamente. Entonces, tendría que hacer un paso de más, ¿verdad? Si diera absoluta convergentemente, si diera que la absolutamente en valor absoluto diverge, no hay problema, ¿verdad? Porque de todas formas hubiera tenido que hacer la condicional. Pero si hice la condicional y me dio convergencia absoluta, hice un paso de más porque no era necesario hacer la condicional. Entonces, por eso siempre es conveniente o les sugiero comenzar por convergencia absoluta. Entonces, vamos a analizar la convergencia de la serie en valor absoluto. Vamos a usar, o voy a usar el criterio de comparación en el límite. ¿Con cuál voy a comparar? Es muy fácil cuando tengo polinomios en el numerador y polinomios en el denominador, determinar con cuál serie tengo que comparar. Ahora, a veces, digamos, si, por ejemplo, si tuviera 2n más 1 sobre raíz tercera, no sé, de 3n a la 2 más 1, ahí ya no es tan evidente con qué tengo que comparar. Pero en general el procedimiento es el mismo, solo que a veces uno lo hace tan directo que ni lo escribe, ¿verdad?
yo tengo esta expresión y quiero ver con cuál la voy a comparar. Entonces, ¿qué hago? Saco el término de mayor potencia en el numerador a factor común. Saco el término de mayor potencia en el denominador a factor común. Si yo simplificara estos dos n, me va a quedar uno entre n. Entonces, cuando yo calculo el límite, recuerden en el criterio de comparación, en el límite, yo quiero, ¿verdad? O lo ideal es que eso dé como resultado un número real positivo para poder concluir que las series se convergen de forma similar, perdón, se comportan de forma similar. Si una diverge, la otra diverge, y si converge, la otra converge. Entonces yo quiero que al final ese límite me dé como resultado un número real positivo. Hay un caso particular en que el teorema también nos dice que es cuando da cero infinito, pero además ahí yo tengo un requisito de más para poder aplicar el teorema. Entonces, por eso yo siempre busco que en la medida de lo posible me dé como resultado un número positivo. Entonces, para que ese límite me dé como resultado un número positivo, este 1 entre n se debería cancelar a la hora de calcular el límite. Para que me dé, bueno, en este caso particular, me dé como resultado 2/3. Entonces, yo lo voy a comparar con 1 entre n. Ya vamos a ver cómo en el límite obtengo como resultado un número real. Entonces multiplico extremos por extremos y medios por medios. Manda el término mayor potencia en el numerador, manda el término mayor potencia en el denominador, se simplifica y eso va a dar 2/3. Entonces me dio como resultado un número mayor que 0. Puedo concluir que ambas series se comportan de la misma forma. Y entonces, como la serie 1 entre n diverge, ¿por qué diverge? Es una p-serie con p igual a 1. Entonces, por el criterio de comparación en el límite, la serie en valor absoluto diverge. Por lo tanto, no se tiene convergencia absoluta, ¿verdad? Si hubiéramos tenido convergencia absoluta, ahí termina el ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo no? Hay que analizar la convergencia condicional porque podríamos no porque la serie puede ser divergente, ¿verdad? Podríamos tener, entonces hay que analizarlo, ni modo, ¿verdad? Entonces nos corresponde analizar la convergencia de la serie alternada.
¿Cuál es mi sucesión B en este caso? La sucesión 2n más 1 entre 3n al cuadrado más 1. Entonces tenemos que verificar las dos condiciones del criterio de series alternadas. Les decía que yo siempre inicio con la convergencia, ¿verdad? Entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 1 entre 3n cuadrado más 1. Eso se simplifica. Y efectivamente da 0. Ya tenemos la primera condición. Vamos a ver la segunda. Vamos a analizar si la sucesión B es decreciente. Y en este caso no voy a usar definición, voy a usar el otro resultado. Definimos la función f como la función cuyo criterio es el término general de la sucesión B. Entonces la función cuyo criterio es 2x más 1 entre 3x al cuadrado más 1. Y usábamos el criterio de la primera derivada para analizar la monotonía de esa función. Donde la primera derivada sea positiva, la función va a ser creciente, y donde la primera derivada sea negativa, la función va a ser decreciente. Cuando calculen esa primera derivada, tiene que dar, por aquí la tengo, ya simplificada al máximo. En realidad no hay mucho que simplificar. Recuerden siempre simplificar al máximo para que el análisis del signo sea más fácil. Entonces, esa es la primera derivada. Para analizar el signo, hay varias formas de hacerlo. La más conocida, digamos, y aplicada es construir una tabla de signos. Yo factorizo ese numerador, el denominador es siempre positivo. Si quiero lo incluyo en la tabla, si no, no, porque el hacer positivo no afecta en nada el signo del cociente. Otra forma de hacerlo, que es la que yo generalmente aplico, es hacer un mapa de signos. Hacer un mapa de signos en realidad es construir la última línea de la tabla de signos. Entonces yo saco los ceros de ese polinomio, son irracionales. Entonces los ceros son 0.26 y menos 1.26. Lo pueden hacer con la calculadora, no hay problema. Y construyo una recta numérica. Coloco los ceros. Y lo que voy a hacer es tomo un número de cada uno de esos intervalos. Entonces, en este intervalo, por ejemplo, puedo agarrar el 0. En este intervalo, por ejemplo, puedo agarrar el 1 y en este intervalo puedo agarrar el menos 2. Puedo agarrar cualquier otro número. Lo sustituyo en la expresión a la cual estoy determinando el signo. En este caso puede ser todo el cociente o solo el numerador, porque el denominador no afecta, siempre es positivo. Y entonces, si yo sustituyo 0 en ese numerador, me doy cuenta que es positivo. Si sustituyo 1, me voy a dar cuenta que es negativo. Y si sustituyo menos 2, me doy cuenta que es negativo. Entonces, resulta que yo puedo concluir que la derivada de f es negativa para todo x mayor que 0.26. Puedo concluir que f es decreciente para todo x mayor que 0.26 y por lo tanto la sucesión B es decreciente para todo n mayor o igual que 1. Y puedo entonces concluir que mi sucesión alternada converge.
tenemos convergencia condicional. O conclusión, la serie converge condicionalmente. Y ahí terminaría el ejercicio. Si nos hubiera dado que no converge condicionalmente, conclusión, serie divergente. ¿Alguna pregunta? Profe, Ujú. la tabla que usted hizo, Ajá. vamos, porque a la hora de justificar, solo justificó con el 0.26. Son los números mayores. Porque en realidad, o sea, no justifiqué. En realidad yo puedo decir decrece también este otro intervalo. Lo que pasa es que yo sé que mi intervalo de interés es de n igual 1 hasta infinito. Entonces, solo agarré el intervalo, digamos, donde está incluido mi intervalo de interés. Ok. O sea, digamos, en este caso, ok, sí, ya entendí. Profe, En este caso, en realidad ni necesitaba sacar estos dos signos, ¿verdad? Yo con solo este, que fuese negativo, ya concluyo que la sucesión decrece para n mayor o igual que 1. eso le iba a preguntar, si yo saco los ceros, como usted dijo, y yo veo que algunos de los números que me dan no están incluidos dentro del dominio, no los analizo y analizo solo los que están dentro del dominio, ¿verdad? Correcto, sí. Y luego la otra pregunta era en la parte de arriba, ajá, aquí en la parte morada, ¿para qué es que se saca lo de un medio, digamos? Eso se utiliza para sacar el límite. Eso es solo cuando voy a averiguar. ¿Perdón? ¿Cuál un medio? El que se saca por lo del factor forzado. Esto. Un forzado. ¿De dónde repítame la pregunta, por favor? Digamos, ¿para qué era que yo sacaba el un medio? O sea, sé que lo uso para el límite, para dividirlo digamos, entre mi BN, pero eso era siempre que yo iba a sacar la convergencia absoluta. No sé cuál un medio se refiere. ¿Cuál un medio? O sea, está el n sobre n a la 2, que es sacado del factor forzado, digamos, estos dos. de la serie. Ajá. Ajá, y que eso daría un 1 sobre n. Ajá. Ajá. En realidad Entonces, eso es cuando yo voy a aplicar comparación en el límite. Y tengo expresiones algebraicas en el numerador y en el denominador. Cuando es polinomios, uno ni siquiera hace este paso, uno lo hace aquí directamente, porque sabe que dice que mentalmente uno hace semana mayor. Pero si yo tengo uno como, no sé, una expresión como 2n más 1 entre raíz quinta de 3n a la 2, bueno, no sé, esto no va a dar 0. No sé, bueno, si tuviera algo como a la 8 más 1, algo así. Entonces, tal vez ya no es tan evidente cuál es esta serie con la cual yo voy a comparar. Entonces, ahí sí conviene hacer este procedimiento para darme cuenta con qué comparo. ok, pero digamos en ese caso, si es uno lo puede, digamos, si se pudiera sacar de una forma más directa, por lógica, Sí, se hace. sí, no es necesario hacer esto, sí, correcto. Eso siempre era para lo de... Nunca es necesario hacerlo, o sea, si usted encontró mentalmente con cuál serie comparar, perfecto, digamos, pero a veces no es así como tan rápido hacerlo, entonces uno hace este procedimiento, pero si usted la encontró, no hay problema. Sí, es que digamos la pregunta era, siempre que se saca la convergencia en el límite, hay que sacar, o sea, dividirlo, esa serie, dividirla entre eso. Sí, siempre que yo compare, entonces, o sea, yo tengo mi serie, encuentro una serie y siempre el teorema lo que me dice es calculo el límite entre esas dos. Y si da como resultado un número real positivo, es decir, diferente de 0, porque siempre va a ser positivo, 0 o infinito. Entonces, si da como resultado un número positivo, yo puedo concluir que ambas series se comportan de la misma forma. Si diera 0, hay un requisito más. Si diera infinito, hay un requisito más. Si diera 0, esta tiene que converger para
concluir convergencia, y si diera infinito, esta tiene que diverger para concluir divergencia. Entonces uno, en la medida de lo posible, intenta que dé como resultado un número real para concluir que se comportan igual. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacer un ejemplo más de una serie alternada donde aplico el concepto de convergencia absoluta. Entonces voy a analizar, ¿sí? Es que yo quedé con una duda en el anterior rápido para ver si... Sí, voy a tener que escribir esto. ¿En qué Ok, parte? ahí sí, donde, bueno, digamos que la función, ¿verdad? Ya yo saqué primera derivada y vi que es decreciente, qué sé yo, un ejemplo, a partir de 3.5, ¿verdad? Ajá. Pero mi serie, el n, va desde 1, entonces yo no podría concluir convergencia. Sí Tiene puede. que ser... Sí Sí, puede. Pero digamos, ahí hay que tener cuidado. O sea, usted encontró que ella decrece a partir de 3. Entonces, el teorema de series alternadas le permite concluir que la serie que converge es la serie a partir de 3. Entonces, usted tiene que hacer ese paso. Converge la serie para todo n mayor o igual que 3. Pero habíamos estudiado otro teorema que nos dice que el índice no afecta a la convergencia, porque yo tengo que converge a partir de 3. Le agrego 2 términos más, el término 1 y el término 2, que son 2 números reales, la serie sigue convergiendo. Entonces, concluye que converge a partir de 3 y por el otro teorema puede concluir que converge a partir de 1. Ok, sí, sí. Ok, gracias, profe. ¿Por qué sumar un número finito? O sea, si yo tengo un número real, ¿verdad? Decir que converge es que sé que eso tiene una suma, ¿verdad? Me da como resultado un número real. Le sumo 2 números reales, no hay problema. Ajá. O le quito 2 números reales, no hay problema. Algo muy similar aplica en el criterio de la integral. Y de hecho, si los que vieron el video que yo hice de la solución del examen, que era el criterio, que se utilizaba el criterio de la integral, pasaba eso. La serie comenzaba en 0 y el decrecimiento o crecimiento, no me acuerdo cuál de los dos, de la función era a partir de 1. Entonces, ok, yo analizo la integral a partir de 1 y concluyo por el criterio de la integral que a partir de 1 es convergente, pero hay otro teorema que me permite a mí concluir que a partir de 0 converge porque es nada más sumarle un término más. No convergen al mismo valor, pero como no estamos calculando, porque ninguno de estos criterios nos permiten calcular a partir de qué valor convergen, no importa, ¿verdad? Pero el índice, digamos, si yo le sumo 1, 2, un número finito de términos más, la convergencia no cambia. Ok. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Entonces voy a analizar la convergencia absoluta. Aquí voy a aplicar el teorema del criterio, el criterio del cociente, el teorema de la razón del cociente. Voy a aplicarlo de la siguiente forma. Yo tengo que el criterio me dice que si yo calculo este límite, puedo analizar la convergencia. Bueno, hay un caso particular en que no la puedo analizar y es cuando da 1 el límite, pero bueno, suponiendo que a diferente de 1 ese límite me permite analizar la convergencia. Para no escribir toda esa fracción, digamos, toda esta fracción, por aquí escribí una, para no escribir toda esta fracción, digamos, porque me va a quedar un poquillo grande, yo ese límite lo puedo escribir como an más 1 por 1 entre an.
¿Y qué es 1 entre AN? El recíproco de AN. Entonces, yo voy a calcular el límite. Ya sé que estoy analizando convergencia absoluta, entonces podría quitar de una vez, pero bueno, para que no se les olvide que lleva, voy a colocar. Pero podríamos quitarlo de una vez. El término n más 1 por, ¿verdad? En vez de hacer entre el término AN y me queden ahí 4 renglones de ese cociente, voy a hacerlo por el inverso o el recíproco de AN. ¿Y qué es el recíproco de AN? K factorial 8 a la K entre K más 2 factorial. Profe, una pregunta. Uh-huh. Ahí usted decidió usar el criterio de la razón, pero digamos, yo también hubiera podido usar el criterio de las series alternadas. Sí. Igual que en este primer ejemplo. ¿Eso uno lo escoge a lo que quiera o digamos, hay como alguna forma de ver cuál es el criterio que lo lleva a uno a la respuesta más fácil? No, digamos, uno lo que hace es como mentalmente analizar la convergencia absoluta y que esa convergencia salga rápido, digamos, mentalmente, y entonces, en vez de aplicar el criterio de series alternadas, aplico el concepto de convergencia absoluta. Que yo sé que el análisis de esta convergencia va a ser fácil y que además me va a dar convergente. De lo contrario, voy a lo seguro que es series alternadas. Ok. Pero eso es solo la práctica. Ok. Entonces, en vez de escribir el cociente, lo que hice fue escribirlo como un producto. Así tal vez hasta ya es más fácil saber qué se va a simplificar. Voy a descomponer los factoriales mayores. Ese K más 3 factorial lo voy a descomponer como K más 3 por K más 2 factorial. Ese K más 1 lo voy a descomponer como K más 1, K más 1 por K factorial, ese 8 a la K más 1 como 8 a la K por 8. Y este me queda igual. Simplifico lo que se pueda. Me queda K más 3 entre 8 K más 1. Me da 1/8 y eso es menor que 1. Por lo tanto, puedo concluir que esta serie converge. ¿Cómo tenemos convergencia absoluta? Entonces, podemos concluir que la serie original converge. Y entonces no tuvimos que usar el criterio de series alternadas. Ahora, el objetivo de estos dos ejemplos que desarrollé de esta forma era mostrarles que se puede utilizar la definición de convergencia absoluta para analizar la convergencia de series alternadas. Pero si ustedes quieren usar siempre el criterio de series alternadas, no hay problema, ¿verdad? Ese criterio se aplica siempre. Era solo como ejemplo de que es posible aplicarlo.
Ahora, en algunos ejercicios como este, ni modo, ¿verdad? Si me dicen analice convergencia absoluta, condicional o divergencia, ahí tengo que conocer qué significa o el concepto de convergencia absoluta y condicional. Pero si es una serie alternada, es solo una opción. Entonces, por eso lo resolví de esas formas para que vean que se puede. Pero series alternadas siempre se podría aplicar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que es series de potencias. Una serie llamada serie de potencias, si es de esta forma, si la sucesión asociada es de esa forma, AN, una sucesión AN multiplicada por una potencia que involucra una variable, X menos C a la N. Se dice que X es la variable y C es el centro de la serie. La serie está centrada en C. Igual que en el caso de todos los ejemplos anteriores, nos va a interesar analizar la convergencia de esa serie. En este caso, ¿qué significa? Significa determinar todos los valores de X para los cuales la serie es convergente. Y a todo ese conjunto de valores para los cuales todo ese conjunto de números reales para los cuales la serie converge es lo que se le llama el intervalo de convergencia. Entonces, en serie de potencias vamos a tener que los ejercicios van en ese sentido. Determine el intervalo de convergencia de la serie, es decir, determine los valores de X para los cuales esa serie converge. O sea, los valores de X tales que al sustituirlos se me convierte en una serie convergente. Comúnmente, bueno, antes de hablar de qué se utiliza para analizar, podemos tener tres posibilidades. Que la serie converja en todo R, en todo el conjunto de los números reales, o sea, que para cualquier valor de X la serie converja. Podemos tener que la serie converja únicamente en el centro siempre va a converger, porque si ustedes sustituyen la X por C, va a dar 0. Entonces, si sumo 0, va a dar 0. O la otra opción, la tercera opción es que la serie sea convergente en un intervalo que puede ser abierto, cerrado o abierto, cerrado en uno de los dos extremos. Esas son las tres posibilidades a la hora de analizar el intervalo de convergencia de una serie. Comúnmente se utilizan tres criterios. El criterio de series geométricas, el criterio de la razón o el criterio de la raíz. El criterio de las series geométricas es en pocas series de potencias que se utilizan. Una, por ejemplo, y son series muy sencillas, donde se podría utilizar. Una, por ejemplo, es esta serie. Entonces, yo sé que una serie geométrica tiene la forma K a la N y converge cuando la base es menor que 1. Ahora, yo le podría agregar, por ejemplo, un 2 a la N. Sigue teniendo la forma de una serie geométrica, entonces se tendría que cumplir que, bueno, ahí lo escribo como una sola potencia, ¿verdad? Entonces, que la base de esa potencia sea menor que 1. Entonces, en algunos casos se podría utilizar el criterio de series geométricas. Pero en la mayoría se aplica razón o raíz. Como en los dos ejemplos que vamos a trabajar. Entonces, vamos a empezar con ese ejemplo. Vamos a determinar el intervalo de convergencia de la serie. En ese caso particular voy a utilizar el criterio de la razón. El término n más 1 por el recíproco del término n. O lo que es lo mismo, el término n más 1 entre el término n, ¿verdad?
me fijo que puedo simplificar. Entonces, un n de acá con este x menos 1 a la n y un 2n de acá con este 2n. ¿Qué me queda? Me queda un 2 en el numerador, un 2n en el numerador, un n más 1 en el denominador. Y también me está quedando un x menos 1 en el numerador, que primero está en valor absoluto. El valor absoluto de esta expresión yo la puedo calcular porque sé que n es positivo. El valor absoluto de x menos 1 no sabemos. Luego, como la variable con respecto a la cual estoy calculando el límite es n, entonces ese x menos 1 no depende de n. Lo puedo sacar del límite. Y ese límite da 2, que multiplicado por el x menos 1 me queda 2 valor absoluto de x menos 1. Me interesa determinar los valores de x para los cuales la serie es convergente y sabemos que el criterio de la razón nos dice que la serie converge si el límite es menor que 1. Entonces, yo necesito determinar los valores de x para los cuales ese límite es menor que 1. Es decir, tengo que resolver la inecuación 2, valor absoluto de x menos 1 menor que 1. Despejo el valor absoluto. Y utilizo una de las propiedades del valor absoluto. El valor absoluto de x menor que una constante positiva. Entonces, esa expresión está entre el negativo de la constante y el positivo de la constante. Entre menos 1 medio y 1 medio en este caso. Despejo la x. Y tenemos una conclusión parcial, todavía no la final. Podemos concluir que de 1 medio a 3 medios corresponde al intervalo de convergencia sin analizar extremos. El siguiente paso es analizar los extremos, porque la serie podría converger para 1 medio y para 3 medios. Si ustedes se fijan en exámenes anteriores, de semestres anteriores, a veces y muchas veces se les dicen no analicen los extremos. Pero si no nos lo dicen, como en este caso, nos dicen determine el intervalo de convergencia, tenemos que analizar los extremos. Entonces, yo quiero saber si la serie converge para x igual a 1 medio. Tengo que sustituir en la serie la x por 1 medio. Si yo sustituyo en la serie, en esta serie, la x por 1 medio, me queda 1 medio menos 1 menos 1 medio a la n. Y tengo que simplificar para ver la forma de la serie y ver qué criterio utilizo para saber si converge o diverge. Ese menos 1 medio a la n lo escribo como menos 1 a la n entre 2 a la n. Y ese 2 a la n se me va a cancelar con el que ya tengo. Por lo tanto, me queda menos 1 a la n entre n. Esa es la llamada serie alternada armónica que converge. Y analizar la convergencia es muy fácil, lo podemos hacer rápidamente. Esa es la sucesión.
Sé que tiende a 0, rápidamente sabemos que ese límite da 0. Y además podemos analizar que decrece rápidamente. Ni siquiera hace falta hacer mucho, ¿verdad? Con certeza sabemos que por propiedades de las fracciones sabemos que esa igualdad es verdadera, ¿verdad? La fracción con denominador mayor es menor, ¿verdad? Y es fácil ver que este denominador es mayor que ese. Entonces, con seguridad, esa serie es convergente. Algo muy, muy similar lo hacemos para x igual a 3 medios. Si yo sustituyo la x por 3 medios menos 1 me va a quedar 1 medio. Profe, es necesario analizar los dos extremos. Es que, digamos, si un extremo da que converge, no era cierto como que el otro extremo de fijo iba a converger, o era al revés con la divergencia. Si en valor absoluto un extremo converge, entonces, o sea, si converge absolutamente, un extremo el otro va a converger. Es el resultado que usted... Pero entonces tendría que analizar convergencia absoluta. Y en este caso no va a dar, o sea, esta serie no converge absolutamente. Por lo tanto, obligatoriamente tendría que analizar el otro extremo. Ahí queda 1 a la n, que es 1, y 2 a la n en el denominador, que se cancela con el que está ahí ya. Y me queda la serie armónica, que sabemos que diverge. ¿Por qué diverge? Porque es una p serie con p igual a 1. Por lo tanto, podemos concluir que el intervalo de convergencia es de 1 medio cerrado a 3 abierto. O podemos concluir que la serie si no me equivoco era esa, ¿sí? Converge para todo x que está en el intervalo de 1 medio a 3 medios. Y esa sería la solución del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Venga, ¿estoy llamando? ¿Alguien iba a hablar? Vamos a analizar el intervalo de convergencia de esa serie. Voy a aplicar el criterio de la razón. En el anterior y en este se pueden aplicar el criterio de la raíz sin problema. N más 1, el término N más 1. Por el recíproco del término N. Simplifico lo que se pueda. Vamos a ver. Este 2 a la n, lo simplifico con este 2 a la n, me queda un 2 en el numerador. Este 2n se simplifica con este 2n y ese x a la 3 con el x
Este x a la 3 con este x a la 1, me queda un x en el numerador. Un x cuadrado en el numerador, perdón. Un n más 1 y un n más 2. Ese x cuadrado puede salir del límite y le podemos quitar el valor absoluto porque sabemos que siempre es positivo. Y ese límite da 2x cuadrado. Y sabemos por el criterio de la razón que converge si da menor que 1. Entonces tengo que determinar los valores de x para los cuales la serie converge. Entonces en este caso tenemos que resolver la inecuación 2x a la 2 menor que 1. Es una inecuación cuadrática. Voy a determinar los valores de x para los cuales ese producto da menor que 0. Y voy a hacerlo como lo hice antes, con el mapa de signos. Conozco los ceros, menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Igual que antes, agarran un valor en cada intervalo, lo sustituyen y se van a dar cuenta que aquí es negativo, aquí es positivo y aquí es positivo. Y por el momento tenemos entonces que este intervalo abierto es el intervalo de convergencia sin analizar extremos. Ahora viene el análisis de los extremos. Debemos analizar extremos. Solo en el caso en que lo especifiquen claramente, no se analizan los extremos, pero debemos analizarlos siempre, de lo contrario. Entonces, le doy a la x el valor de menos 1 sobre raíz de 2 para ver qué serie me queda. Voy a simplificar ese por aquí arriba. Eso yo lo puedo escribir como menos 1 a la 2n más 1 entre raíz de 2 elevado a la 2n por raíz de 2 elevado a la 1. Y si ustedes ven, alguien podría caer en el error, y es una trampilla, de que eso es una serie alternada, por ver un menos 1 elevado a la algo n. Pero resulta que este exponente siempre es un número impar. Y y menos 1 elevado a cualquier número impar siempre es negativo. Entonces, eso siempre da menos 1. Luego, este raíz cuadrada de 2 elevado a la 2n, si yo elevo la raíz cuadrada a la 2 y mantengo el n, me da 2 a la n, que se va a cancelar con este 2n de acá. Entonces me quedaría esta expresión, simplificando este 2n, me quedaría menos 1 sobre raíz de 2. Que lo voy a sacar de la serie. Y me queda esa serie. Es fácil ver, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Si comparan esa serie con la serie 1 entre n, es una serie divergente. En el límite, si comparan en el límite. Siempre que escriba esto se refiere a comparación en el límite.
Por lo tanto, esa serie diverge. Repito, Profe, disculpe, sí, ¿por qué es que diverge esa serie? la comparan el límite con esta serie. Y esta serie es divergente. Ok, está bien, gracias. Si sustituyen la x por 1 sobre raíz de 2 va a dar exactamente lo mismo, solo que sin el negativo. Va a dar exactamente esta serie sin el negativo. Y entonces podemos concluir que es divergente igual. Profe, ahí me perdí. ¿Qué fue lo que hizo para que le diera 1 sobre raíz de 2 en la parte de arriba? Bueno, es la misma, pero ¿cómo fue que la analizó? Sí, ya lo repito. Entonces esta sin el negativo diverge. Es este paso acá. Yo separo y me queda menos 1 elevado a la 2n más 1 y raíz de 2 elevado a la 2n más 1. Menos 1 elevado a la 2n más 1 es siempre menos 1, no alterna. ¿Por qué? Porque este exponente siempre es impar. Es como que si tuviese menos 1 a la 2n, no alterna, siempre es positivo. Luego, el raíz de 2 elevado a la 2n más 1 lo separé. Como raíz de 2 elevado a la 2n y raíz de 2 elevado a la 1. Y este que está acá, puedo hacer raíz de 2 elevado a la 2 es igual a 2 a la n. Mantengo el n. Y ese 2 a la n que sale de este denominador lo simplifico con este 2n que está en el numerador. Y de ahí, bueno, y lo demás lo saco. Este raíz de 2n se mantiene, y el menos 1, y de ahí sale este de acá. Y es lo mismo que haría aquí, ¿verdad? Solo que ahí me va a quedar 1 elevado a la 2n más 1, que es 1. Y por lo tanto, resulta que no convergen ninguno de los dos extremos. Podemos concluir que la serie converge para todo x en ese intervalo. Quedamos, no es ese. Quedamos con la raíz, con los extremos abiertos, porque en ningún extremo la serie converge. Me faltó escribir la palabra converge. Profe, una pregunta. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, cuando me pidan hacer los intervalos, siempre va a tomar en cuenta que el resultado que me dé el límite siempre va a ser menor a 1. Si utilizo razón cociente, sí. ¿Por qué? Porque me interesa que los valores de x para los cuales la serie converge. Y sabemos que en esos dos criterios converge si el límite es menor que 1. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, esto es lo que tenía planeado para la clase de hoy. Repasamos o hicimos un repaso de la mayoría de temas. Ya la siguiente semana empezamos con materia nueva. Entonces, si no hay preguntas, la clase de hoy termina acá. Muchas gracias a todos por la atención. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el miércoles.